bendecirte, te damos las gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí, mi Dios. Gracias, Padre, porque hemos podido adorarte. Hemos podido exaltar y glorificar tu nombre, mi Dios. Hemos podido clamarte a ti con todo el corazón, Señor. Y sabemos, Padre, que tú nos has escuchado, mi Rey amado. Ahora te pedimos, Señor, que tú, oh Espíritu Santo de Dios, nos hables. Habla nuestra vida, danos ese consejo que tú tienes para darnos en esta mañana. Ayúdanos, Padre bendito, a entenderlo, a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, a aplicarlo a nuestras vidas, Espíritu Santo. Que todo lo que se quiere interponer en nuestra relación contigo, que todo lo que quiere interferir en la santidad que tú demandas de tu pueblo, Señor, en este mismo instante, Padre, sea descubierto, mi Dios. Que a través de tu palabra, Señor, podamos verlo, podamos reflejarlo en nosotros para sacarlo fuera, para irnos en contra, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, desenmascara lo que está oculto, Señor. Saca a la luz, Padre amado, lo que no nos deja avanzar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos en esta hora. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y quiero que vayan en sus Biblias al libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Gracias, hermano. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 14. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leer en el nombre de Jesús. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora constituye tú algo de la dura, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Israel, según el rey
lo había mandado diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Amén. Y se está dando la situación en este caso, mis hermanos, que después que el rey Salomón murió, quedó en su lugar Roboam, su hijo, para gobernar todo el pueblo de Israel. Para gobernar las 12 tribus por completo, ¿verdad que sí? Entonces, sucede que dice la palabra que Roboam fue a Siquem para reunirse con el pueblo de Israel, tal y como lo hemos acabado de leer. Y el pueblo de Israel le hace un pedido a Roboam después que lo hubo hecho rey. Y le pide, ahí en el versículo 4 podemos ver que el pueblo de Israel le dice a Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Pues al parecer el pueblo consideraba que Salomón había puesto un duro yugo sobre ellos, cosa que para ellos esto no debía haber sido nuevo, porque ya el Señor se los había advertido. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, cuando el pueblo de Israel le pidió rey a Dios, el Señor le advirtió todo lo que le iba a acontecer si ellos deseaban poner rey sobre ellos, porque Jehová quería ser su rey. Jehová con esa misericordia, con ese amor tan grande, quería gobernar al pueblo, pero el pueblo insistió en querer rey sobre ellos para parecerse a las naciones. Y esto era lo que le estaba aconteciendo, ese yugo que ya el Señor les había advertido. Al parecer el pueblo consideraba que Salomón lo había puesto sobre ellos, había puesto ese duro yugo, parece que le estaba cobrando altos impuestos y estas cosas. Y el pueblo le pide a Roboam que disminuya un poco. Y cabe mencionar esta parte, que el pueblo no le pide a Roboam, mira, no nos cobres impuestos. No nos quites todo el yugo que puso tu padre, sino disminúyelo un poquito y nosotros te serviremos. Mientras tú seas rey, nosotros te vamos a servir. Sin embargo, dice la palabra que Roboam le dijo al pueblo, idos y volved en 3 días para buscar una respuesta. Y este hombre va y pide consejo. Empezó bien. Pide consejo y no a cualquier persona, pide consejo a los ancianos. Y sabemos que los ancianos, esto representa la madurez, la experiencia y la sabiduría. Pero no le pide consejo, no eran cualquiera ancianos estos que estaban ahí, sino que estos ancianos eran los mismos que estaban aconsejando a Salomón cuando Salomón era rey. Y sabemos que para darle un consejo a Salomón, tenían que haber tenido mucha experiencia, ¿verdad que sí? Mucha madurez, mucha capacidad, mucha sabiduría, ya que Salomón, según registra la palabra, fue el rey más sabio que pasó por Israel. Pero no solamente esto me llama la atención, sino que si siendo Salomón tan sabio, necesitó consejo, ¿cuánto más Roboam? ¿Cuánto más nosotros aquí en esta hermosa mañana? ¿Cuánto más nosotros necesitamos del consejo del Señor? Y el tema que le puse a esta palabra que el Señor me ha dado, el desobedecer el consejo trae consecuencias. El desobedecer el consejo trae consecuencias. Y una de las consecuencias que trae el desobedecer el consejo es justamente por lo que le estamos pidiendo al Señor en esta mañana. Porque el desobedecer el consejo trae división en el pueblo. Y dice la palabra que Roboam fue y pidió consejo de los ancianos.
Entonces, dice ahí en el versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y dice ahí en el versículo 7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Muchas veces el Señor, a través de su palabra, a nosotros nos trae consejo, a través del predicador, a través de la persona que se para aquí, viene y nos lee la palabra y nos trae el consejo dado por Dios y nos dice de la manera en que nosotros tenemos que tratar a nuestros hermanos. Roboam y todo el pueblo de Israel eran hermanos. Y así el Señor nos viene hablando a nosotros y nos dice, mira, tú estás por rey. El Señor a nosotros nos da un cargo aquí en la iglesia, nos da un ministerio, nos pone a trabajar en algo aquí en su congregación. Que la gloria y la honra sea para Dios. Eso es un privilegio enorme. Trabajar para el Señor es un privilegio enorme. Y el Señor a nosotros nos pone a dirigir en su casa. Pero tenemos que tener mucho cuidado de obedecer al consejo al pie de la letra como el Señor a nosotros nos manda. Y enterarnos muy bien, investigar cómo nosotros tenemos que hacer esa labor que el Señor a nosotros nos ha encomendado. Y no le permitamos a nuestra carne que se eleve por encima y que el cargo se nos vaya a la cabeza. Y que querramos tratar mal a nuestros hermanos, porque cuando el Señor a nosotros nos pone en una labor en su casa, nosotros pasamos de ser servidos a servir. Cuando nosotros, el Señor nos pone en esa labor tan maravillosa, ya sea que el Señor nos ponga a ser ujier, como en mi caso, ya sea que el Señor nos ponga a nosotros a ser diáconos de la congregación, ya sea que el Señor a nosotros nos ponga en el ministerio de adoración, o tal vez nos ponga en el grupo de los que predicamos la palabra, o tal vez nos pone en el ministerio hermoso de limpiar la casa del Señor. No importa el ministerio que el Señor a nosotros nos ponga, todos son de igual importancia para Él, pero en todos nosotros tenemos que ser humildes. Y tener mucho cuidado lo que nosotros hacemos con ese cargo, con ese ministerio que el Señor a nosotros nos ha encomendado. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo correctamente. Porque no por yo venir a hablarle mal a mi hermano, voy con eso a ganar que mi hermano me respete. Cuando yo le hablo con amor a mi hermano, cuando yo voy y le hablo con paciencia, cuando yo soy manso, cuando yo soy humilde de corazón y trato a mi hermano con amor, voy a ganar más el respeto de mi hermano a que si yo voy y lo enfrento y me levanto contra él y cojo el cargo y me lo pongo en la cabeza y me creo que soy mejor que los demás. Eso no es del agrado de Dios. Y esto puede provocar división en el pueblo del Señor. Cuando yo maltrato a mi hermano por el que Cristo dio su vida al igual que la dio por mí. Sin embargo, dice la palabra aquí que Roboam dejó el consejo de los ancianos. Roboam desechó, abandonó, renunció al consejo de los ancianos. No le importó lo que los ancianos les habían dicho. No le importó que estos ancianos habían aconsejado a su padre. No le importó de la manera como David, su abuelo, había tratado al pueblo, cómo se había comportado, cómo había dirigido el pueblo de Israel. No le importó cómo Salomón, con tanta sabiduría, que cometió muchísimos errores, pero al final reconoció. A él no le importó nada de esto. Y dice que desechó ese consejo. Pero no solamente desechó ese consejo, sino que se fue a tomar otro consejo. Nada más y nada menos
que de los jóvenes que se habían criado con él. Y sabemos que esta parte joven representa la inmadurez. Es todo lo contrario a los ancianos. Si los ancianos representan madurez, los jóvenes representan inmadurez. Si en los ancianos hay experiencia, ¿qué experiencia va a tener un joven que apenas se está levantando? ¿Qué experiencia de vida va a tener un joven que apenas está creciendo, que apenas se está enfrentando a la vida? Sin embargo, Roboam desechó el consejo de los ancianos para llevarse del consejo de los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros desobedecemos el consejo que nos dan los ancianos que el Señor ha puesto en su casa para ir a obedecer esa parte inmadura que muchas veces se levanta, cuando nuestra carne se levanta, porque muchas veces pedimos consejo. Pero si el consejo va en contra de lo que nuestra carne quiere, si el consejo va en contra de lo que mi carne desea oír, muchas veces nosotros rechazamos el consejo y me voy detrás de ese consejo de mi carne que me dice a mí, sigue haciendo las cosas como tú has venido haciéndolas porque hasta ahora tú no has tenido consecuencias. No, porque el ministro puede equivocar. No, porque el ministro, mira, ahí se equivocó. Él es sabio, pero en esa se equivocó. Porque yo considero que las cosas mejor de esta y de esta manera. Y nos vamos detrás de ese consejo inmaduro que se levanta en nuestro corazón. Y sí que esto trae consecuencias, mis hermanos. Sí que trae consecuencias. Porque el Señor a nosotros no nos va a aconsejar lo que nuestra carne quiere oír. El Señor a nosotros nos va a aconsejar lo que va a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Cuando el consejo a ti te duele, cuando viene el consejo y tu carne se retuerce, dale gloria a Dios porque está dando en el punto específico que Dios quiere dar. Porque el consejo está dando en esa debilidad que hay en la carne. Y el hecho de que anteriormente no había traído consecuencia el nosotros caminar en ese estilo de vida, en esa falta de madurez, no quiere decir que todo el tiempo será igual. Porque quizás no ha venido consecuencia, porque todavía no había venido el consejo que había dado en el punto exacto. Pero cuando el consejo da en el punto exacto, ya no hay excusa. Porque hay una advertencia dada por Dios a través del consejo. Hay muchos que ni siquiera piden el consejo. Porque tienen una sabiduría tan enorme que ellos no necesitan del consejo. Sin embargo, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver este versículo en el libro de Eclesiastés. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés en el capítulo 10, el versículo 17. Eclesiastés 10, 17 dice: bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Y este versículo me llamó muchísimo la atención desde muy antes del Señor darme esta palabra para ministrar mi vida y a su pueblo. Me llamó mucho la atención y cabe mencionar que este versículo lo escribió Salomón, el papá de Roboam. ¿Y qué era Roboam en ese entonces? Un príncipe. ¿Y qué dice el versículo? Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Al parecer Roboam lo que comía de su padre no era para reponer sus fuerzas. Al parecer Roboam comía para beber. ¿Y qué pasa con los que beben? Se embriagan.
Entonces el Señor traía a mi corazón que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado para lo que nosotros venimos a comer aquí a la casa de Dios. Porque se puede dar el caso que estemos comiendo para embriagarnos y no para retomar fuerza y hacer la voluntad de Dios y obedecer el consejo que Él nos está mandando a hacer. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces podemos creernos que estamos bien. Y este ejemplo el Señor me lo traía en mi espíritu. Y las personas que han tomado alcohol se van a acordar de esta parte. Que cuando la persona que toma alcohol va y se sienta en una cantina y comienza a tomar y a tomar y a tomar, no se da cuenta de la borrachera que tiene hasta que se para. Cuando se pone de pie, que se cae, como dicen en mi país, que se va de cabeza, entonces ahí es que se da cuenta la borrachera tan grande que tiene. Se puede dar el caso que en la iglesia del Señor, aquellos que no están comiendo para recobrar fuerza, para hacer la voluntad de Dios, estén tan embriagados y no se estén dando cuenta porque están sentados. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor a nosotros nos manda primeramente a comer su palabra, a digerir su palabra, a ponerla en práctica en nuestras vidas, pero también nos está mandando a que nos pongamos de pie y peleemos esta batalla. No quedarnos sentados, no vaya a ser que estemos embriagados y no nos estemos dando cuenta. Porque el vino, la sabiduría dada por Dios, el Señor no quiere que nosotros lo tomemos para embriagarnos, sino para tomarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Y esto parece que era lo que le estaba pasando a Roboam. Aún siendo hijo del rey más sabio, aún siendo nieto de David, uno de los hombres que más agradaron al Señor, porque dice la palabra que él tenía el corazón conforme al de Jehová. Y este jovencito no le importó, sino que se fue a llevarse de los consejos de sus amigos que se habían criado con él. O sea que estos amigos, aparte de que eran unos inmaduros como él, se habían criado con él, tenían sus mismas costumbres. Tenían la misma necedad de corazón que tenía Roboam. ¿Y por qué Roboam se llevó más del consejo de los amigos que del consejo de los ancianos? Porque realmente Roboam no andaba buscando en sí un consejo. Él lo que andaba era buscando un apoyo que le diera fuerza a eso que ya él traía en el corazón. Y como los jóvenes, eso fue lo que le dieron. De ahí se llevó. Y tenemos que tener mucho cuidado lo que hay en nuestro corazón. Porque no importa los años que tengamos en la casa del Señor. No importa la sabiduría que Dios haya derramado en su casa, la palabra que Dios haya dado en su casa. Muchas veces hay muchas necedades en nuestro corazón que nos llevan a nosotros a hacer la voluntad de nuestra carne y no la voluntad de Dios realmente y del consejo del Señor. Y como les dije anteriormente, el desobedecer el consejo trae consecuencias. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías en el capítulo 30, versículo 1. Isaías capítulo 30, versículo 1 dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea que cuando yo busco un consejo que va en contra del consejo del Señor, cuando yo busco consejo por otra parte y no donde el Señor a mí me ha mandado a buscar el consejo, yo estoy añadiendo pecado a pecado.
Y eso es lo que el Señor quiere, evitarnos. Dios quiere evitarnos a nosotros que estemos añadiendo pecado a pecado. Dios quiere evitarnos a nosotros que nosotros sigamos en la misma concupiscencia de nuestra carne. Y que nosotros de una vez y por todas comencemos a madurar. Hay personas que tienen 20 y 30 años en el Evangelio y se creen jovencitos, actúan como jovencitos, adolescentes son. ¿Cuándo es que vamos a empezar a madurar? Y una de las cosas, la principal cosa que trae consecuencia, división, destrucción en la casa del Señor, es el desobedecer el consejo de Jehová. Yo diría que ahí está la raíz de todo. ¿Por qué? Porque si yo obedezco el consejo de Jehová, yo no voy a levantar dioses ajenos en mi corazón. Porque la palabra del Señor me dice que solamente a Jehová debo servir. Cuando yo obedezco el consejo, no voy a dejar de congregarme porque la palabra me lo dice. Cuando yo obedezco el consejo, yo voy a tratar bien a mi hermano porque la palabra me lo dice, me lo aconseja. Cuando yo obedezco el consejo, voy a vivir una vida en santidad porque la palabra me lo demanda. Entonces, cuando yo obedezco el consejo, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a caminar firmemente y voy a madurar como el Señor demanda. Pero cuando yo desecho el consejo, van a venir muchísimas consecuencias. Y miren que ahí en el versículo 30, en el capítulo 30 del versículo 1 de Isaías, que leímos, dice, ¡ay! Hay un ay para esa persona que no buscan el consejo de Jehová. Hay un ay para esa persona que se van detrás del consejo inmaduro, que se levanta por la perversidad del corazón. Hay un ay y muy fuerte. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos vivido consecuencias por desobedecer, porque yo lo he vivido. Yo he vivido consecuencias y son horribles. Son terribles las consecuencias que se vive por desobedecer. Así que, hermano, no se compara el dolor, no se compara el dolor que siente nuestra carne cuando tenemos que obedecer el consejo de Jehová al dolor que vamos a sentir por la consecuencia de desobedecerlo. Porque es más terrible. Roboán, como leímos anteriormente desde el principio, Roboán era hijo de Salomón. Lo que esto significa que este muchacho había nacido para gobernar. Este muchacho había nacido en la realeza. Él tenía sobre él ese privilegio de gobernar no solamente las 2 tribus que quedó gobernando, sino de gobernar todo el pueblo. Nosotros pertenecemos a la realeza porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros nacimos, después que aceptamos a Jesucristo, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nacimos para gobernar toda nuestra tierra. Sin embargo, muchas veces por nuestra desobediencia, solamente terminamos gobernando una partecita y ni esa la gobernamos correctamente. Vamos a ver ahí a partir del versículo 16 hasta el versículo 20. De donde leímos de Primera de Reyes capítulo 12. Vamos a leer del 16 al 20. Y dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboán envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse
en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Miren esto. Como les dije, Roboam le pertenecía gobernar a todo Israel, ¿verdad que sí? ¿Están claros en eso? ¿Y cómo terminó este Roboam? Solamente gobernando sobre Judá y Benjamín. Y todo Israel se fue en contra de él porque él desechó el consejo de los ancianos para obedecer el consejo de los jóvenes. Y les contestó al pueblo, así mismo como los jóvenes les habían aconsejado. Y no solo esto, que cuando el pueblo quiso hablar con él, ahí en el versículo 15, la parte A, nos dice, y no oyó el rey al pueblo. Ni siquiera quiso escuchar al pueblo cuando el pueblo quiso hablarle. Y muchas veces así estamos nosotros. Pedimos consejo. Si le pica nuestra carne, nos vamos por ahí mismo. No queremos obedecer. Y cuando el Señor nos quiere venir a decir nuevamente por su infinita misericordia, nos quiere venir a recordar el consejo y a decirnos, mira, te conviene por aquí, no queremos ni escucharlo. De una vez comenzamos a decir que el ministro tiene algo contra nosotros. Que por qué el ministro no me habló bonito. Que por qué no me dijo así o asá. Porque queremos escuchar lo que nuestra carne quiere, no lo que el Espíritu de Dios realmente quiere decirnos. Nosotros nacimos para gobernar, mis hermanos. Nosotros nacimos para gobernar toda nuestra tierra. No solamente una partecita. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios somos nosotros. Y si somos reyes, es para reinar. ¿Verdad que sí? Toda nuestra tierra, no solamente una parte, no solamente una esquina. No hagamos como este Roboam, que solamente se quedó gobernando a Judá y a Benjamín. Y miren esto, vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el 24, para que nos demos cuenta de lo que aconteció. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21 al 24, dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea que mientras Roboam gobernaba solamente estas dos tribus, aún esas dos tribus hicieron lo que se les pegó la gana. Y muchas veces así nosotros actuamos, pudiendo gobernar toda nuestra tierra, porque no es con nuestra fuerza, como decía la canción, ¿verdad? Es con la del Santo Espíritu de Dios. No es con nuestra fuerza, porque si venimos con nuestra fuerza, ahí se entiende que no podamos gobernar. Pero si venimos con la fuerza del Señor, sí que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Sin embargo, muchas veces nosotros dejamos de gobernar toda nuestra tierra. Solamente gobernamos un pedacito, una partecita. Y aún esa partecita, levantamos ídolos en ella.
aún en esa partecita que supuestamente estamos gobernando, levantamos ídolos y deshonramos al Señor y permitimos que esa parte sodómica tome control, tome el dominio. Bendito es el nombre de Jesús. Dice la palabra, vamos a ver dónde es que dice que habían ahí también que se mezclaron con ellos. Sodomitas. En el versículo 4, hubo también sodomitas en la tierra. Y sabemos quiénes eran los sodomitas, ¿verdad que sí? Pero también sabemos cómo terminaron los sodomitas. Y muchas veces en esa partecita que decimos estar gobernando, hay sodomía todavía. Que están tomando el control y nosotros creemos que la gobernamos, pero no es así. El Señor quiere que nosotros tomemos el control de toda nuestra tierra, guiados por Él, obedeciendo su consejo. Porque al igual que le pasó esto al pueblo de Israel, que fue dividido, el pueblo amado de Dios fue dividido, así puede acontecer a nuestro pueblo. Y ya el Señor lo viene anunciando, mis hermanos. Y yo creo que esta congregación sabe muy bien acerca de lo que es la división del pueblo, ¿verdad que sí? Porque ya pasaron por una experiencia que aunque yo no estuve en esa ocasión, pero me han contado que fue terrible. Pero no solamente puede venir la división física de la casa del Señor. ¿Qué tal la división que se levanta en nuestro corazón? Porque muchas veces venimos aquí y mientras el Señor está ministrando al pueblo a través del predicador, en nuestra mente tenemos otras ideas. Nos vamos detrás de nuestros propios ideales. Y mientras que algunos reciben y aceptan la palabra, otros no la quieren recibir. Y ahí se crea la división en el pueblo, en su corazón. Porque ¿cuántas doctrinas es que existen? ¿Acaso no existe una sola y es la de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿por qué tantos ideales se levantan en nuestro corazón? ¿Por qué permitimos que esos ideales nos gobiernen? ¿Por qué cuando el Señor viene y nos trae un consejo, comenzamos a decir en nuestra mente, no, eso no es así? No, esa interpretación, la hermana se equivocó, porque la interpretación que va ahí es así y así. No es así. La interpretación es la que va de acuerdo a la doctrina de Jesucristo. Y si a mí me gusta es así. Y si no me gusta también es así. Porque la que se tiene que someter al consejo del Señor soy yo. Y no el consejo someterse a mí. ¿O acaso la palabra va a cambiar para que yo me sienta agradada? Porque jamás el Señor va a agradar nuestra carne. Siempre el Señor a través de su palabra le va a querer dar muerte a nuestra carne, a esas condiciones que se levantan para que se pueda efectuar un crecimiento y podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la imagen y semejanza de Cristo. Pero mientras nuestra carne se esté moviendo, mientras nos guiemos por el consejo de los jóvenes y no por los consejos de los ancianos, o mientras no busquemos el consejo del Señor, sino que nos vamos detrás de nuestros ideales, no se va a efectuar ningún crecimiento en nosotros. Vamos a quedar siendo enanos espiritualmente. Levante la mano el que quiere crecer. Levante las dos manos el que quiere ser a la imagen y semejanza de Cristo. Pues vamos a obedecer el consejo, mis hermanos, para que no venga división en el pueblo de Dios. Para que no se levante esa división ni física, ni mental, ni emocional, ni espiritual, ni de ninguna manera que usted la quiera llamar. Porque Dios quiere que su cuerpo sea uno. ¿Por qué? Porque Jehová es uno. Dios quiere que seamos uno. Muchas veces cuando venimos al ministro y nos dan un consejo que no nos gusta, vamos y le decimos al hermano por allá.
Sí que somos cabeza dura. No, hermano, porque mira lo que me dijo el ministro, ¿qué tú crees de esto? Ay, no, pero él me habló de tal y tal manera. Y primero comenzamos a plantearle de que lo que supuestamente el ministro tiene en nuestra contra. Y después le contamos todo el problema para que el hermano que no tiene madurez nos diga a nosotros, no, pero si fuera yo no voy donde ese ministro, pues cambia de ministro. No, eso no es así, no, ahí se equivocó. Mira, yo que creía que él tenía mucha sabiduría, pero ahí se equivocó. Entonces, cuando el hermano nos dice eso, yo sabía que él se había equivocado y mira, y ahora tú me lo estás confirmando. Es una confirmación de Dios lo que tú me estás diciendo. ¿Será una confirmación de Dios? ¿O será la grandeza que está en nuestra carne que se levanta? Cuando nosotros vamos a buscar consejo, debemos de tener en nuestro corazón una cosa. Y eso no se debe apartar de aquí. Y todo lo que se quiera levantar en contra de esa idea, tenemos que desarraigarla y echarla fuera. Y es que cuando nosotros vamos a buscar consejo, vamos a ir a buscar consejo ¿a dónde? A donde el Señor. Y que lo que el ministro a mí me va a decir, viene de parte de Dios para mi vida. Y en la obediencia vendrá la bendición y el crecimiento de Dios en mi vida. Pero si yo voy a buscar consejo, ¿dónde el ministro? A ver lo que él me dice. Vamos a ver lo que opina el ministro acerca de esto. Y si él está en contra de lo que tenemos planeado, entonces hacemos lo que tenemos planeado y desechamos el consejo. ¿Será que así es correcto? ¿Será que así se agrada al Señor? Nosotros a través de la palabra del Señor vamos a ver muchísimas personas que fueron aconsejadas. Y aunque el Señor me llevó a enfocarme en esta historia, en lo que pasó con Roboam, porque me llamó mucho la atención cómo todo el pueblo de Dios fue totalmente dividido por este joven desobedecer el consejo. En la palabra del Señor no solamente existe un solo consejo, hay muchísimos consejos. Nos dice el libro, vamos a ver qué nos dice el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Cuando yo soy una persona que adquiere consejo, cuando yo soy una persona que antes de hacer cualquier cosa vengo donde el ministro y le digo, mire, me está pasando esto y esto y esto y necesito un consejo, es porque yo soy una persona entendida. Pero sobre todas las cosas, cuando lo obedezco, soy el sabio que aumenta el saber. Vamos a ir más adelantito en el capítulo 12 de Proverbios. Vamos a ver qué nos dice ahí, porque Proverbios habla muchísimo del consejo. En el capítulo 12, en el versículo 15 nos dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Oigan eso. Cuando yo voy por un camino y me creo que solamente yo tengo la razón, y me creo que yo estoy bien aunque me aconsejen lo contrario, es porque soy necia. Pero cuando yo decido obedecer el consejo, es porque soy sabia, la sabiduría de Dios está sobre mí. Y por último ahí en ese mismo libro de Proverbios, vamos a ver el 19, 20 al 21. 19, 20 al 21. Y nos dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
Por eso es que muchas veces nosotros decimos, wow, miren, y me lo dijo el ministro. Porque es que el consejo de Jehová permanece. El consejo de Jehová se cumple, mis hermanos. Vamos a obedecer el consejo. Porque vemos en la Biblia, a lo largo de las Sagradas Escrituras, vemos que muchísimos hombres buscaron consejo del Señor. Y a los que los obedecieron, Dios los respaldó. Pero a los que no los obedecieron, recibieron su consecuencia dura de verdad. Vemos cómo Daniel aconsejó al rey Nabucodonosor. Si leemos ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 4, después lo pueden leer en su casa, para no extenderme demasiado. Vemos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y Daniel fue y le interpretó el sueño y le dio un consejo. En el versículo 27 dice, redime tus pecados con justicia. A ver si así Jehová tiene misericordia de ti. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Que se engrandeció. En vez de arrepentirse como lo mandó a hacer Daniel, lo que hizo fue que se enardeció su corazón. Se ensoberbeció y se cogió toda la gloria para él, de toda la Babilonia que según él había formado. ¿Y cómo terminó? Como burro comiendo hierba. Así fue, la palabra lo dice. Entonces muchas veces nosotros, por desobedecer el consejo, terminamos igual que Nabucodonosor, comiendo hierba. Si vemos en Génesis también, en el capítulo 41, en el versículo 33, vemos cómo José también le interpreta sueños a Faraón. Y le da un consejo. Y le dice cómo tiene que hacer durante los 7 años de abundancia, cómo tiene que administrarse. Y qué debe de hacer para que en los 7 años venideros de escasez puedan sobrevivir Faraón y todo el reinado de Egipto, y pueda sobrevivir todas las naciones vecinas. Y dice la palabra que este hombre, Faraón, que ni era creyente, este hombre no le servía a Jehová. Este hombre era un egipcio. Y obedeció el consejo de este muchachito que había salido de la cárcel, que era un simple siervo. Pero Faraón tuvo sabiduría y humildad y obedeció el consejo. Y tal y como el Señor se lo había dicho, así mismo le aconteció, y Faraón se libró de todo ese mal por obedecer el consejo. En Primera de Reyes, en el capítulo 5, vemos ahí cómo también hay otro consejo acerca de Naamán. Cómo ese hombre primeramente obedece el consejo de su sierva que trabajaba en su casa. Porque este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y muchas veces nosotros somos valerosos en extremos, pero todavía hay lepra en nuestro corazón. Y dice la palabra que este hombre obedeció el consejo de esta sierva. Fue donde el rey habló, el rey lo mandó a Israel, y de ahí terminó. De ahí terminó donde el profeta Eliseo, donde le dijo, ve y báñate 7 veces al Jordán. Y ok, que su carne se levantó, porque la carne se levanta, mis hermanos. Porque él de una vez comenzó a decir que en Egipto no hay ríos mejores que aquí, que esta agua está sucia, que esto y que el otro. Pero obedeció el consejo. Al final obedeció. Y dice la palabra que su piel fue restaurada y se le convirtió como en la piel de un niño. Y así quiere el Señor hacer con nosotros, limpiar toda esa lepra. Convertirnos en niños, que esa nueva criatura se vaya reflejando en nuestras vidas, que donde quiera que vayamos puedan decir los demás, ahí va un hijo del Señor. Pero tenemos que obedecer el consejo, porque de lo contrario vamos a seguir siendo valerosos, pero también seguiremos siendo leprosos. Entonces, ¿qué es lo que queremos, mis hermanos? Vamos a zambullirnos en esas aguas. No importa cuántas veces tengamos que hacerlo.
No importa cuántas veces el Señor traiga el mismo consejo aquí en el altar. No importa, ¿saben una cosa? Y hay algo que yo he entendido. Cuando el Señor repite una y otra vez la misma cosa y nos aconseja el mismo consejo una y otra vez, es porque todavía no lo hemos obedecido. Porque si usted le dice a su hijo, ve y recoge los juegos que tú tienes tirado ahí en la casa, y el hijo no lo ha recogido, usted vuelve y lo manda. Y vuelve y lo manda, y vuelve y lo manda. Y fácilmente le pega para que obedezca, ¿verdad que sí? Pero cuando el niño ya recogió todos sus juegos y lo guardó donde tenía que guardarlo, ¿usted lo manda a guardar los juegos otra vez? No, ya no es necesario. Entonces, mientras el Señor a nosotros nos está repitiendo lo mismo, es porque es necesario. Es porque no lo hemos obedecido del todo. Es porque todavía hay cosas en nuestro corazón que se están levantando y que nos están gobernando, que nos están dividiendo del cuerpo en el que Cristo a nosotros nos colocó. Es necesario obedecer, mis hermanos. Vamos a obedecer y así vamos a evitar esa división en el pueblo de Dios. Y vamos a evitar que eso nuevo, eso inmaduro se levante. O más bien dicho, vamos a evitar que nos gobierne, porque de que se va a levantar, se va a levantar. Y gloria a Dios si se levanta. Y esa es nuestra oración, que se levante lo oculto del corazón. Pero no para dejarlo ahí, sino para quitarlo. Amén. Para quitarlo. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a hacer un clamor a nuestro Dios. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Que nos ayude a obedecer el consejo, que aunque muchas veces es duro, pero es lo que realmente nos conviene. Porque su consejo, mis hermanos, que está aquí desde Génesis hasta Apocalipsis, es el que a nosotros nos conviene en todo tiempo. Hay un pesar que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo. Y ese pesar que el Señor ha puesto se trata acerca de los jóvenes de nuestra congregación.